¿Qué piensa la psicología de Maripili y la Casa de los Famosos? Esto fue una pregunta que me hizo un paciente y dije voy a aprovechar para discutir lo que es el concepto el enemigo en común. El enemigo en común es un concepto de la psicología social que habla de cómo aquellos grupos que históricamente han sido marginados, oprimidos, en este caso nuestro estatus colonial puertorriqueño, se unen con mucha pasión y muchas ganas cuando tienen un enemigo en común, porque esto es una oportunidad más de tantas aquellas que se nos ha quitado para poder mostrar lo grande que somos y lo fuerte que somos y lo capaces que somos de defendernos. En este caso, Maripili muestra estas dinámicas dentro de una casa y a nivel colectivo es algo que nosotros nos hemos identificado por ser un grupo que ha sido oprimido por muchos años. Entonces esto crea un impacto bien grande a nivel colectivo que lo hemos visto en otros momentos con otros deportistas, en las Olimpiadas, Team Rubio, Tito Trinidad, Miss Universe. Porque si hay algo que nos distingue a nosotros como puertorriqueños es que aquel que se mete con uno de los nuestros, nosotros le damos con todo porque ese efecto del enemigo en común lo tenemos bien plasmado en la sangre. Ok, Maripil es un fenómeno y la doctora Dalisa Nevares quiso explicarlo. Hizo un vídeo en sus plataformas, se fue viral y lo que hicieron fue que la criticaron a matar. Bueno, hubo de todo, hubo muchos comentarios positivos. Así que tampoco fue todo negativo, pero ciertamente hubo muchos comentarios de gente como que, wow, eh, usted es psicóloga clínica y además de eso, pues eh, una persona que conoce el tema de Puerto Rico muy bien. Además de que desde la diáspora puertorriqueña creo que también es importante tocar, ¿verdad?, la perspectiva de que una vez uno se monta en ese avión y se va, se tatúa la bandera, se pone la bandera en todos lados, o sea, es aún más todavía, más patriota. Eh, te pregunto, doctora, primero que todo, gracias por estar conmigo. Gracias por la oportunidad. ¿Por qué Maripili fue o es tan importante a pesar de que antes tanta gente la criticaba y ahora se ha convertido en una heroína? ¿Qué pasó en nuestra mente? ¿Por qué Tito Trinidad? ¿Por qué ir a recibirlos al aeropuerto, etcétera? Sí. Bueno, primero que todo yo quiero hacer la salvedad que lo que yo voy a decir no es un análisis de Maripili ni del comportamiento de ella. Tampoco estoy emitiendo juicios si esto que pasó es bien o mal para la sociedad. Yo lo que quería inicialmente con el video y también con esta entrevista es arrojar un poquito de luz sobre el por qué tal vez estas manifestaciones pasan de manera tan pasional en nuestra cultura puertorriqueña y explicando ciertos conceptos. En el video, por ejemplo, estaba explicando el concepto de lo que es el enemigo en común. El enemigo en común es un concepto de la psicología social y explica que cuando tenemos un target, un blanco seguro de algo que tal vez un oponente o algo que nos está atacando, a la manada, ¿verdad? Al grupo, a algún integrante del grupo, entonces se acentúa esas ganas para defenderse porque estás activando el sistema de supervivencia. Entonces hay algo de lo que te tienes que defender y esto aumenta la cooperación de la manada. Como, ¿verdad?, mamíferos que somos, necesitamos del otro para poder enfrentar las adversidades y sobrevivir. Y esto es bien típico de nuestra cultura puertorriqueña al ser una colonia, al tener toda la historia que nosotros llevamos, donde somos una población desventajada en muchos aspectos. Y esto lo conocemos muy bien y cuando se dan estas manifestaciones afuera, hay una persona representando nuestra bandera, pues eso cala bien adentro porque es una oportunidad más de poder demostrar lo grande que somos y lo capaces que somos de defendernos. Yo creo que otro concepto importante de discutir es el del underdog. Creo que había un video tuyo explicando algo de Cinderella y me pareció bastante interesante porque el concepto del underdog unido con el del enemigo en común tiene un efecto bien grande en la sociedad porque si venimos de abajo hay algo que queremos probar. Entonces eso es combustible para esas ganas de enfrentarnos y esa cooperación de grupo aumentarse, como lo vimos en lo que es la Casa de los Famosos. La pregunta sería, eh, ¿por qué en particular en Puerto Rico? Planteo esto porque en México, Julio César Chávez, cuando peleaba contra un puertorriqueño como Macho Camacho, etcétera, también era un evento, era un happening. So, ¿por qué tú lo planteas como un asunto de el asunto colonial y el asunto de, o sea, no, o sea, es que quiero entender, porque yo comprendo tu posición, pero yo pienso que es que el nacionalismo es algo, ¿verdad? Cuando es Estados Unidos contra otro, pues tú vas al equipo de Estados Unidos porque es Estados Unidos. O me equivoco.
Yo creo que con tu pregunta, me acuerdo lo que dijo Yadier Molina cuando perdimos el clásico, que dijo, a ustedes no los van a recibir de la misma manera porque esto para nosotros sí significa algo. Lo que nosotros hemos vivido históricamente tiene un impacto en la psiquis, en lo que es nosotros sentirnos que hay algo de lo que nos tenemos que defender. Siempre ha habido algo, una relación de poder donde estamos... eh, tal vez en desventaja, ¿verdad? O subordinados a una nación mayor o algún poder mayor, porque también el tamaño de nuestra isla tiene otro impacto, ¿verdad? El hecho de que somos pequeñitos, de lo importante que es para nosotros hacernos escuchar, hacernos ver. También me viene a la mente el himno nacional de nosotros de Wannabe, de Fiera La Vega, de que habla, dame un momento para probarle que estoy hecho, y que aplaudieran esa osadía, que criticaron la primera vez, y esa línea me acuerda mucho a lo que es Maripili, que es una, ¿verdad? Una persona que ha recibido demasiada crítica, demasiada burla a través de la trayectoria de su carrera, y qué osadía que ahora entonces estamos aplaudiéndola, pero ¿por qué pasa esto? Creo que esa es una de las preguntas que entre línea me había hecho, y pienso también que el hecho de, además del enemigo, del efecto del enemigo en común y del underdog, ella lo representa muy bien. Es una persona, como tú bien dijiste, de Cinderella, que viene desde abajo, que tiene una historia a la que muchas personas se identifican, porque eso de una manera u otra es parte de lo que es ser puertorriqueño, de haber luchado, de siempre tener que luchar con algo. Y aquí en la Casa de los Famosos pienso que se creó una dinámica bastante clave, donde a través de esos meses que estuvieron las personas allí, se dieron unas ciertas dinámicas y había unos factores que aumentaron, como que le dieron combustible a lo que se trata de las personas apoyar a esta figura. ¿Y por qué tal vez esto no pasa con la misma intensidad, como muchas personas me preguntaron en el video, con otros atletas? Y es porque la cobertura que hubo también y el conflicto que se creó es combustible para las personas sentirse que hay algo que tengo que defender. Y esa razón que uno siente cuando, ¿verdad? Ese propósito de que hay algo Bueno, que tengo que defender. es que también, doctora, o sea, en este caso dependía de los votos de la gente, así que la gente tenía un rol activo, mientras que con un atleta, pues tú estás aquí cheering, o sea, de verdad, pero no puede, o sea, ni puedes coger los exámenes por los científicos que van a representarnos a la NASA, etcétera, ¿no? So, aquí depende de los votos y por tanto la gente se sintió parte. La gente se sintió parte, y también por el hecho, lo que iba a explicar es que lunes tras lunes se dieron ¿verdad? Se da una serie de eventos como el build up de que algo va a pasar y estamos en, a punto de perder eso que tanto queremos ver, ¿verdad? Ella está a punto de ser eliminada, y eso también activa el sistema dopaminérgico que uno está esperando que eso pase, ¿verdad? Y de adrenalina también, y cuando pasa es un rush de dopamina que nos da, y de euforia. Entonces esa euforia tú la quieres volver a tener. Y cuando tú te sientes parte de eso que está pasando, te dan un propósito. Maripili siempre se describía como el huracán boricua, ¿verdad? Se describía como parte del colectivo, no como un ente individual. Entonces son muchos factores que tuvieron un rol bien grande en cómo la gente, ¿verdad? Poco a poco continuaba uniéndose. Y aparte de que había un enemigo claro, un target claro, que en ese caso era Lupillo Rivera. Entonces se creó una dinámica donde muchas personas se sienten identificadas cuando hay una persona atacándote o cuando te subestiman. Esto es una oportunidad más para tal vez salir airosos de esas otras oportunidades que la vida, pues, no hemos salido airosos, ¿verdad? ¿A quién no le gusta la victoria? Y de momento se dan estas dinámicas, y claro, la gente siente que es parte de su victoria. Entonces, Y la figura de Patricia Corsino, ¿cuál sería el análisis análogo? ¿nos metemos ahí o...? Bueno, yo no, again, yo no, no es, O sea, es no. que de nuevo, la historia de Cenicienta estaban las dos hermanas y la madrastra. Entonces, en la historia Ujú. de Cenicienta, que por si acaso fue un análisis que hice con Carlos Dalmau, y Carlos Dalmau trajo el elemento de Cinderela, ahí me daba risa porque mi impresión es que, pues entonces, ¿quiénes serían las dos hermanas y la madrastra? Entonces, de Cinderela. Entonces, pues Lupillo sería, qué sé yo, entonces, las hermanas serían entonces Lupillo y Patricia Corsino. De verdad que yo, en mi opinión, tal vez personal,
pienso que cuando se añade otro elemento luego de ya haber tenido a alguien a quien, ¿verdad? A quien apoyar, entonces complica la dinámica, ¿verdad? Y en cuanto a las divisiones que había, a la historia que hay detrás de cada una, tiene un impacto, tal vez como las personas perciben a cada una. Hay algo aquí también importante, es que al igual que tal vez como, esto lo digo porque se ha dicho mucho, como vamos a recibirla como recibimos a Tito Trinidad. Entonces me estuvo curioso de cómo comparaban estos dos y es porque, bueno, Tito era una persona de pueblo que hablaba como quería hablar, una persona que la gente se identificaba. Entonces, Maripili, independientemente de lo que sea el comportamiento de ella, lo que aparenta ser para la gente o lo que es para la gente, el significado que le quieran dar, mucha gente se identifica con una persona, ¿verdad? Que puede perder los estribos o que dice las cosas directamente. Y esos son, ¿verdad? Personas que tú y yo conocemos, que a ti y a mí nos ha pasado en muchos momentos y eso es algo que la gente quiere ver, ¿verdad? Gente real que de verdad se pueda mostrar esos lados que tal vez nosotros no necesariamente estamos mostrando en plataformas públicas, porque en plataformas públicas pues tú tratas de accesar otras partes de ti que son más tal vez cool, collected, ¿verdad? O más, em, no sé, protegidas tal vez, no tan rough como ella lo mostraba. Doctora, una pregunta, ¿y por qué, por ejemplo, nos pasa eso con figuras como atletas o como figuras públicas? Recientemente yo daba esta charla en el Colegio Piaget de Manatí, la graduación, me invitaron a dar el discurso y en el discurso pues yo hablé de cómo realmente es un problema para mí que me inviten a mí, no porque yo no tenga nada que decirles, sino porque yo pienso que en Puerto Rico las figuras que salimos en los medios, y no solo en Puerto Rico, pasa en los estados, tenemos un rol demasiado prominente. Mientras que los que realmente van a salvar al mundo y luchar contra, por ejemplo, recientemente el doctor Rodríguez Orengo, yo lo entrevisté, este es un científico puertorriqueño que está luchando y ha logrado, con una patente de la Universidad de Puerto Rico y ellos, aislar el cáncer de mama para evitar la metástasis. Y eso es una cosa, wow, o sea, eso es impresionante. Pero él camina por la calle y nadie lo saluda. Entonces, yo pienso que esas son las personas que deberíamos poner en los billboards, ¿no? Estas personas deberían poner en las portadas de los periódicos. Eh, Sin embargo, Maripili se lleva todas las portadas de los periódicos y se lleva todos los billboards del mundo. Pero yo no puedo aspirar a ser Maripili. O sea, yo no puedo aspirar a ser este atleta o esta reina de belleza. Yo no puedo aspirar a, porque yo no tengo esas características físicas, o sea, yo no soy cantante, aunque el autotune pueda ayudarme bastante, pues yo nunca voy a ser Arcángel o Bad Bunny, o para mí, ¿verdad? El tipo más talentoso del género que sería Don Omar. O sea, yo no voy a ser Daddy Yankee. Así que, pero yo sí puedo llegar a ser un profesional en mi área. Por qué nos pasa que podemos apreciar tanto a las figuras públicas, pero no entender que llevamos el uniforme de Puerto Rico puesto, no solo cuando Team Rubio está jugando, sino también cuando nuestro estudiante está cogiendo las pruebas, cuando nuestra universidad pues gradúa gente, etcétera? Sí, lamentablemente, o sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo y lamentablemente lo que mueve mucho a las masas es el conflicto, ¿verdad? Cuando te ponen, cuando activan tu sistema de supervivencia, porque esto es algo, el conflicto ya sea movidos por miedo, ya sea movidos por necesidad de reivindicarse, necesidad de tener algo que demostrar. Entonces, la diferencia que se da entre pues, personas que han hecho grandes cosas y que no tengan la misma cobertura es que las personas no necesariamente están sintiéndose tal vez identificadas con eso, pero sí muchos se identifican con las dinámicas conflictivas y eso mueve a la gente, ¿verdad? Es como decir, lo más que genera clics es la noticias negativas, cuando hay alguna controversia, ¿verdad? Y eso también hace que las personas se desvíen de sus propios conflictos. Es como buscar otro escenario donde tal vez esas dinámicas internas que muchos, ¿verdad? Que todos tenemos conflictos, diferentes situaciones de vida, pues podamos desviarnos y enfocarnos en algo que tal vez tenga unas características similares para poder pelear las batallas que no podemos pelear nosotros, las peleamos a través de ellos. Entonces, por eso los realities son tan famosos, por eso todo lo que se trata de dinámicas conflictivas, pues genera más ganas de verlo.
versus las cosas que, ¿verdad? Las cosas grandes que hacen muchos puertorriqueños y, ¿verdad? Y se dan, pues no tienen la misma cobertura, lamentablemente. ¿Cuál sería el titular de entonces de este espacio? La colonia Maripili triunfa sobre la colonia. No sé, o sea, ¿cuál sería el titular? Se- Interesante. Ahí de verdad tendría que pensar, pero eh, yo pienso que es una oportunidad para reivindicarnos. Como que siempre que hay una oportunidad para salir airosos de un conflicto, Puerto Rico tiene eso bien plasmado en la sangre porque hemos sido ¿verdad? Hemos estado en desventaja por muchas razones, por muchos retos que tenemos como sociedad. Y al crear todos estos, ¿verdad? Estos factores donde constantemente estábamos dando como dosis de, pues sí, la salvamos, ¿verdad? Salimos airosos de esto, por fin podemos disfrutar la victoria de hambre que, ¿verdad? Porque tenemos mucha hambre de esa victoria porque hemos sido desarmados de muchas maneras. Entonces podría decir que tal vez el titular sería se sacia el hambre de victoria de un pueblo desventajado. No Eso sé, ¿verdad? no cabe en el periódico. Este. Eh, No, bueno, no, no, pues no, pon un resumen, vamos a ver si te estoy te di bulleando, el hint y tú lo doctor, resumes. esto es bullying realmente. De hecho, o Ajá. sea, en mi caso, mi equipo de trabajo siempre dice que en eso, pues, de lograr resumir la historia, siempre es una gran dificultad, porque es que realmente como tú resumes en 3 líneas una historia tan Ujú, importante, desde mi perspectiva, a mí me parece, me ujú, parece, muchas cosas que dijiste son relevantes, pero la más relevante para mí es el asunto del enemigo en común. ¿Quién es el ujú, enemigo en común? Y cómo logramos, ¿verdad? Triunfar sobre el enemigo en común. En este caso, era Lupillo. ujú, Pudiéramos lograr lo mismo, qué sé yo, si decimos, bueno, el enemigo en común es la dependencia. Eh, Algo se puede lograr eso sin tener un nombre de una persona, porque si el enemigo en común es Trump, pues eso, pues no sé, o sea, no sé, o el enemigo en común es Biden. Eh, no sé, ujú. no genera la misma, o sea, la misma efervescencia, ¿o Perfecto. sí? Pues realmente en esa área no tengo como pues algo científicamente en qué basarme y no quisiera dar opinión personal, pero por lo que he estudiado, cuando hay mayor carga afectiva en la situación, sí hay un combustible para la persona entonces generar cambios. Entonces, cuando se presenta tal vez en una persona donde estás activamente viendo lo que está pasando y sigues dándole combustible a eso, pues sí hay una motivación mayor. Si eso es un concepto más abstracto, donde, la dependencia, vamos a luchar en contra de eso, pues yo creo que entonces no sería tal vez no activaría el sistema afectivo como para darnos combustible para pelear en contra de eso. Un ejemplo exitoso de lo que es el enemigo en común fue Ricky Rosselló, Ricky Renuncia, de cómo cuando tú lo tienes claro, cuando la amenaza es inminente, es evidente, hay una claridad en cuanto a ya sea el sujeto o sea eh, la situación que tenemos que enfrentar, ahí entonces se acentúa o se dirige tal vez más directamente ese coraje que necesitamos para pelear, para salir adelante, para ejercer cambios, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si eso contesta a tu pregunta, Sí, pero no, pero mi punto es como que tenemos que lograr como país poner de alguna forma el que el enemigo en común tenemos que buscar entonces cuál es el enemigo que queremos derrotar. exacto. Y, y en este caso que no sea Lupillo. Por ejemplo, en mi opinión sería la la expectativa de que alguien Ujú, nos va a rescatar. O sea, la dependencia. O sea, hay que buscar la manera de que Puerto Rico comprenda que ujú, nosotros tenemos que valernos por nosotros mismos porque nadie, o sea, nadie quiere ni hacer Estado ni nada por el estilo a quien depende totalmente. O sea, tú no te puedes poner en una posición de vulnerabilidad total y de dependencia total y pretender que el que se convierte en el amo no va a aprovecharse de esa posición. O sea, es obvio que tenemos un problema de dependencia y hay que ponerle Lupillo Rivera entonces. So, ya sé, la solución del problema. llamarle a Lupillo Rivera. Sí, la cosa, lo que pasa con la política, y yo, ¿verdad? Aclarando, yo no soy psicóloga con experiencia en política, yo soy psicóloga clínica,
Pero lo que pasa con la política es mucho más complejo porque la política tiene unos factores, por ejemplo, la desesperanza aprendida, que se llama learned hopelessness en inglés, y eso es un concepto que muestra que tú tratas y cuando tratas y tratas y tratas y no ves cambios, que eso lo hemos visto por muchísimos años, pues genera una indiferencia porque ya te cansaste de tanto tratar. Aquí la diferencia tal vez de nuestra historia, ¿verdad? De la política a lo que es la Casa de los Famosos, es que no es que vamos cargando con una desesperanza aprendida donde no vemos cambios. Por ejemplo, si hubiésemos votado por Maripili y no vemos un cambio, ¿verdad? Y la siguen, no sé, y de momento se elimina, pues ya es algo que tú dices, bueno, pues ya no puedo hacer nada, pero cuando se ve que sí tú tienes un impacto en algo, la gente eso le da una motivación mayor a las personas, porque tú ves que hay algo. O sea, se dio muchas veces esa euforia de que sí, lo que yo puedo hacer tiene un impacto. Entonces eso es un combustible. Tal vez yo pienso que después que se dio todo lo de la campaña de Ricky Renuncia, las personas estaban mucho más motivadas por ejercer cambios en la sociedad y, y más motivadas, con más esperanza. Entonces ahí puede haber un ejemplo de cuando hay cambios, sí, aumenta la esperanza, pero a lo largo de los años nosotros hemos visto que pues, ganan los mismos, no necesariamente vemos los cambios que queremos y eso sí tiene un impacto psicológico de desesperanza aprendida. Doctora, por último, ¿qué hay que hacer para que usted regrese a Puerto Rico? Ay, Dios mío, sí, por favor. Bueno, yo como psicóloga clínica, sabemos que la salud mental en Puerto Rico es un tema muy importante que hay que seguir generando la conciencia, los recursos, especialmente los recursos. El sistema está bastante dañado y sabemos que esto pues, es algo que nos quita las ganas a nosotros entonces de poder estar allí porque no se nos paga de la manera que pudiéramos cobrar en otros lugares, por ejemplo, en otros estados, entonces, o sea, en Estados Unidos, y por eso yo pienso que se le tiene que dar mucha importancia a la salud mental, entonces para no solamente yo como proveedora de salud, pero otros especialistas, porque es algo que ayuda en general a la población cuando la salud mental de un país está como prioridad, algo donde todos se benefician, entonces pues eso tendría que pasar, pero igual voy pronto a Puerto Rico, nos mudamos pronto, así que eso tal vez no pase tan rápido y ya yo me habré mudado, so que espero ser parte de eso, seguir siendo parte de eso. Eh, Nada, pues doctora, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad. Nos hablamos cuando regresen. Bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad que lo agradezco mucho y bueno, aquí estoy cuando me necesiten.